Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, doctora. A la que la esté viendo, ¿verdad? Vamos a hacer la última exposición de los temas asociados a factores oncogénicos. Mi equipo está conformado por mi compañero Lázaro Alexis Ávila Domínguez, mi compañera Marta Alejandra Gómez García, mi compañero Fausto de Jesús Velasco Palma, su servidor Sergio Jerez Domínguez Artuche y mi compañero Romero Mayín Castellanos Hernández. Muy bien, vamos a empezar con el tema. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a abordar diferentes puntos a lo largo de esta presentación. Ok. Eh, Primero que nada, vamos a hablar de qué son los factores oncogénicos, cómo se originan, una pequeña descripción de lo que son, y a su vez, posteriormente vamos a hablar de las características que estos tienen. Ok. Hay que, bueno, me gustaría aclarar desde ahorita que estos tienen características asociadas principales hacia ciertas patologías, ¿ok? Entonces, es un poco importante este tema, ¿ok? Y a partir de esto vamos a hablar sobre los tipos de factores, ¿ok? Las mutaciones puntuales, su amplificación génica, las translocaciones que pueden tener, virus oncogénicos. Bueno, siendo un poco temprano dentro de la llamada, hay que aclarar que sí, hay virus que pueden causar cáncer, ¿verdad? Es un poco interesante, pero lo vamos a abordar más adelante, muy bien. Factores epigenéticos, agentes ambientales y químicos. ¿Ok? Asimismo, vamos a ver cómo se activan estos oncogenes para posteriormente llegar a la conclusión. Entonces, vamos a empezar con los temas y abrimos con el tema. Siguiente, por favor. Abrimos con el tema de qué son los factores oncogénicos. Ok. Los factores oncogénicos son aquellos factores que van a producir cáncer. Ok, pero no es así de simple. Okay. Hay una serie de pasos y de situaciones específicas a las cuales va a llegar la célula, en este caso, para poder producir ciertas características que conllevarán a la patología del cáncer. Ok, entonces, si los factores oncogénicos se pueden describir de esta forma, hay que decirlos que los oncogenes son los productores del cáncer. Ok, pero los oncogenes no aparecen por sí solos, ok, sino que estos se originan a partir de los protooncogenes. Los protooncogenes son los que preceden a los oncogenes, ok. Los protooncogenes son aquellos que están involucrados directamente en todas las células del cuerpo, ok, controlan el crecimiento y la división celular de todas nuestras células. Como sabemos, en el cuerpo tenemos trillones y trillones de células asociadas a diferentes tipos de tejidos, y desde que estamos en la concepción eh, y en el desarrollo en el vientre de la madre, estos oncogenes son los que se encargan del desarrollo de las células de una manera exponencial, determinando la funcionalidad de las células y a su vez generando otras nuevas. Conforme va pasando el tiempo, nosotros crecemos, estos protooncogenes se inhiben y solamente dan paso a factores genéticos, en este caso, que derivan en la traducción de proteínas que determinarán la reproducción, división y propia muerte de las células que tenemos dentro del cuerpo. Entonces podemos entender que durante nuestro tiempo de vida los protooncogenes se inhiben después de los primeros años de nuestra vida. Ya en la etapa adulta, si estos logran aparecer, podrían causar ciertos problemas. ¿Ok? Este sería uno de los factores principales por los cuales se desarrolla el cáncer, pero como mencioné anteriormente, no es el único. ¿Ok? Se tiene que hacer una cascada de consecuencias para que se pueda desarrollar. ¿Ok? Como sabemos, como ya mencioné, la actividad es benigna, los protogenes no causan ningún problema. ¿Ok? Pero si estos por algún motivo que vamos a explicar más adelante, se activan, se transforman en oncogenes. ¿Ok? Quitemos el proto, pasan a oncogenes. Entonces, estos van a producir cáncer. ¿Ok? Como ya mencioné, los protooncogenes
influyen directamente en la división celular. Entonces, al descontrolarse, van a proliferar de manera inestable células, ¿ok? Pueden causar sarcomas y mielomas, ¿ok? Siguiente, por favor. Ok, ya habiendo hablado de qué son, vamos a hablar de algunas características que estos poseen, ¿ok? Los oncogenes alteran el control del ciclo celular. Como sabemos, las células tienen un ciclo, la fase G1, la fase G2, la fase de la mitosis, y esto produce la división celular. A su vez, esta célula después de dividirse, tiende a hacer apoptosis, ¿ok? ¿Cómo funciona la apoptosis? Tras regulaciones sintéticas de proteínas en el citoplasma de la célula, se da inicio al sistema de apoptosis, el cual indicará a la célula que debe de autodestruirse, ¿ok? O, por el contrario, activará un antígeno específico para que otras células del cuerpo la destruyan, ¿ok? Entonces, si los oncogenes alteran el ciclo celular regularmente, si se modifican, hay de dos: van a seguir reproduciéndose inestablemente, y si eso le sumamos el factor, cada célula tiene un factor de necrosis, que es la que, como ya mencioné, la que activa la apoptosis. Entonces, si ese factor no se activa dentro de la célula o se inactiva en dado caso por un factor externo, la célula no va a llegar a apoptosis y va a seguir reproduciéndose o va a seguir viva. Entonces, esto causa problemas dentro de los tejidos y posteriormente puede desarrollar tumores que pueden ser benignos o malignos, pero en dado caso que sean malignos, se considera cáncer. ¿Ok? Entonces, la alteración del ciclo celular por parte de los oncogenes pueden causar estas situaciones. Además, estos también inducen la proliferación celular descontrolada, como ya mencioné. Si bien una cosa es que inhiban la apoptosis, otra cosa también es que inhiban el crecimiento. ¿Ok? Hay un ejemplo que me gustó mucho de la bibliografía, donde mencionan que los protooncogenes es como si nosotros, bueno, un tejido, vamos a suponer, el tejido parenquimal del hígado, fuera un automóvil. Vamos a suponer que es un automóvil. Entonces, los protooncogenes van a ser los que pisen el acelerador, ¿ok? Entonces, está en movimiento, por así decirlo. Vamos a hacer la analogía del movimiento con la reproducción o la duplicación de estas células, ¿no? Ok, entonces, al apretar el acelerador, el protooncogen va a avanzar. Entonces, si hay un factor de necrosis que indicará cuándo parar, entonces este será el freno, ¿ok? Entonces, al frenar, ya no avanzaría, ya no se reproduciría ese tejido, ¿verdad? Pero si obviamente no existe hay algo que inhiba el freno, o hay algo que haga que ya no exista ese freno, que lo quite, lo remueva, el automóvil va a seguir avanzando, entonces va a seguir reproduciendo en nuestra analogía que ya planteamos, ¿verdad? Entonces, al seguir avanzando, al seguir reproduciéndose, este protoncogen que está apretando el acelerador tiene, tiene también mecanismos por el cual decide dejar de pisar el acelerador, pero de igual forma se inhiben, o hay mutaciones epigenéticas o de factores externos que vamos a hablar más adelante, por los cuales impiden que se quite el pie del acelerador, va a seguir reproduciéndose. Entonces, es lo que es una característica muy importante, que es la proliferación descontrolada de las células. Ok, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Bueno, creo que ya abordamos un poco en el punto anterior, pero interfieren en la apoptosis. Ok, al bloquear la apoptosis, como ya mencionamos, entonces no mueren, y al no morir, pues pueden la formación de tumores benignos, malignos, y pues si no son benignos, pues pueden hacerse estudios de histología para determinar si su función
si estos desencadenan a irrigaciones sanguíneas o linfáticas y si es viable su extirpación. ¿Ok? En el caso de la formación de tumores malignos, hay que determinar directamente la patología. Si en dado caso la función de ese tumor maligno que ya podemos considerar cáncer, no ha afectado directamente dentro de la función fisiológica de la persona, y si a su vez, pues posteriormente dar tratamiento, ¿verdad? Ok. Causa inestabilidad genómica. ¿A qué se refiere con esto? Eh, Al inhibir o al bloquear o directamente al no realizar ciertas actividades metabólicas dentro de la célula, modifican el ADN, ¿ok? Generan mutaciones. Estas mutaciones, como sabemos, el ADN, se replica y a su vez se hereda a la siguiente célula, ¿verdad? Entonces, si causa una severidad genética, una mutación dentro de este ADN ya modificado, con errores, por así decirlo, y se sigue reproduciendo inestablemente, se está repitiendo inestablemente muchas veces este error, ¿ok? Por lo cual desencadena más problemas, ¿ok? Entonces, es por eso que el cáncer progresa de manera exponencial en algunos pacientes, y más si no se determina o se lleva a un diagnóstico temprano, ¿verdad? Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a hablar de los factores oncogénicos. Ok, ¿qué son? Son elementos, agentes. Estos agentes pueden ser biológicos, pueden ser químicos o pueden ser epigenéticos. A qué nos referimos con epigenéticos? A factores externos que alteran directamente el genoma de la persona, ¿verdad? Y a su vez, estos van a inducir mutaciones y alteraciones en los mecanismos del metabolismo celular que regularmente se llevan a cabo. ¿Ok? Los puntos que vamos a abordar son las mutaciones puntuales, amplificación génica, translocaciones cromosómicas, inserciones virales, y este es un punto muy importante, factores epigenéticos, agentes ambientales y químicos. Siguiente, por favor. Mutaciones puntuales. Ok, ¿a qué se refiere con puntual? Ok, es muy redundante, pero es directamente el cambio, la mutación, ya sea por translocación, duplicación o delección de un nucleótido de la cadena de ADN, ¿ok? Por lo cual puede esta duplicación, transcripción, puede activar ciertos oncogenes o inactivar genes que suprimen los tumores, estos factores sí, de inhibición tumoral, ¿ok? Eh, La proteína P53 es importante, ya que este es el que regula directamente que no haya este tipo de mutaciones genéticas dentro del ADN, ¿ok? No los que los nucleótidos se encuentren en la transcripción de manera correcta. Entonces, al inhibirse, bueno, más adelante vamos a hablar de esto, pero hay virus que inyectan directamente su material genómico dentro de la persona, de la célula, y es con la función principal de inactivar el gen P53. ¿Ok? Entonces, si inhibimos directamente el gen P53, que es un inhibidor, un supresor tumoral, pues, ya no puede solucionar los problemas que hay en la transcripción del ADN de estos nucleótidos con problemas. ¿Ok? Entonces, si se pierde el control de esto, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que no haya apoptosis celular, que se replique directamente la célula de manera descontrolada, que el ciclo celular se descontrole, ¿ok? Por lo cual, pues, desarrolla oncogenes. Muy bien. Siguiente, por favor. Ok, amplificación génica. ¿A qué? Bueno, pues el mismo nombre lo dice. Vamos a ampliar el genoma, ¿ok? ¿A través de qué? De las copias, la duplicación de ciertas cadenas de nucleótidos en el ADN, modificando el genoma de la célula, ¿ok? Entonces, si aumentamos la especificidad de un gen o un codón específico, muchas veces puede causar fallos, ¿ok? Entonces, pues esto se encadena a la causa de un oncogen, ¿ok? Entonces, es lo que mencionaba directamente hace un momento.
que si bien los oncogenes tienen como característica modificar el ADN, si esta modificación es un error y como otra característica que tienen los oncogenes es replicarse descontroladamente, este error se va a replicar de manera exponencial y por lo tanto va a haber una amplificación génica de este gen. Se va a reproducir y a reproducir y a reproducir y vamos a añadirle que dentro de esta reproducción de células con un problema de esta amplificación puede que se vuelva a amplificar y se vuelva a amplificar. Entonces, es lo que pasa directamente. Ok, las proteínas HER2 son importantes, ya que directamente son las que se encargan de estimular el crecimiento y la división celular. Entonces, esta activación y posteriormente la inactivación del gen que inactiva esta proteína va a producir una proliferación descontrolada, ¿verdad? Ok, siguiente, por favor. Translocaciones. Muy bien, ¿qué es una translocación? Que dentro de una cadena de nucleótidos, una porción específica de estos se del cromosoma, ¿verdad? De los cromosomas, una porción específica de nucleótidos en el cromosoma se elimine de una porción de y se trasloque a otro, o sea que se quite de una parte y esta porción queda libre y pueda unirse a otra porción de otro cromosoma diferente, por lo cual está alterando directamente la conformación de por lo tanto la expresividad de los genes y funciones metabólicas que pueda tener directamente sobre la célula. Ok, un ejemplo es la leucemia mieloide, ¿ok? Donde por una translocación del cromosoma 9 y 22 causa una alteración directamente en el crecimiento de la serie mieloide en los pacientes, alterando directamente los principios de celularidad hematológica. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante de llevar a cabo en pacientes que tienen este tipo de problemas. Más adelante vamos a hablar de algunos virus que producen esta translocación o que puedan inhibir directamente el genoma de las personas. Siguiente, por favor. Ok, este es importante. Como ya mencioné, o como lo mencionaba al principio de la presentación, hay virus, aunque no parezca, que desencadenan cáncer. No porque tenga el virus, me va a dar cáncer, no, sino que, como mencioné, el cáncer es una serie de factores por los cuales la persona o las células se desencadenan procesos metabólicos, fisiológicos, de inactivación y activación y mutaciones de genes para que se pueda desarrollar un tumor y que este tumor sea maligno para poder considerarse cáncer. Ok, entonces al ser una serie de pasos, podemos entender que los virus, hay agentes, pues es un agente externo. Los virus sabemos que son una cadena de nucleótidos de ARN. Entonces, estos virus, al introducirse en el tejido, al ser intracelulares, ¿verdad? Pueden modificar directamente la transcripción de proteínas en el citoplasma de la célula. ¿Ok? Entonces, al inhibir ciertos codones, se inhiben ciertas transcripciones que modifican el genoma del paciente. ¿Ok? Entonces, se ha investigado, de hecho, un dato muy importante, los protooncogenes se descubrieron relacionado a la investigación de la relación de virus con, con el cáncer, específicamente con un linfoma. ¿Ok? Entonces, a partir de esto se han desarrollado y se han investigado investigaciones para determinar los diferentes tipos de protooncogenes, ¿ok?, que tenemos en el cuerpo y a su vez cómo se activan y se inactivan. Y se descubrió que hay varios virus que inactivan el factor tumoral y que activan directamente la propagación de la célula. ¿Ok? Un ejemplo muy conocido es el VPH. Sabemos que, bueno, regularmente se nos
comentan las escuelas o durante nuestra historia académica que el BPH genera cáncer cervicuterino, ¿ok? Si bien está relacionado directamente, no es una de las principales causas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es integrar el ADN que este tiene en el genoma de la célula, ¿ok? Entonces, a través de al modificar este genoma, expresa proteínas que pues son víricas y inhiben la proteína P53, que como ya mencioné es un guardián, en este caso es el que se encarga de inhibir las inhibiciones o translocaciones o mutaciones dentro de los cadena de nucleótidos, dentro del genoma de la célula. ¿Ok? Entonces, si esto ocurre, podemos entender que, bueno, si esto ocurre, podemos entender que, como ya mencioné, la célula se va a replicar sin control y se van a acumular daños genéticos. ¿Ok? Otros virus muy importantes son el virus de la hepatitis B y la hepatitis C, que tras cierto daño celular que causan en el parénquima hepático, desencadenan un hepatocarcinoma, que es cáncer de hígado. ¿Ok? Y el virus de Epstein-Barr, que es endémico directamente de la zona de África y desarrolla el linfoma de Burkitt. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, las alteraciones epigenéticas. Ok, son cambios específicos en los genes y implican modificaciones en el ADN de las células. Ok, en este caso son agentes directamente externos también. Por ejemplo, la metilación. Ok, al agregar grupos metilo en las cadenas de ADN modifican y silencian genes que son supresores de tumores. Entonces, pues se desarrolla todo esto que ya mencionamos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ok, ambientales. Como sabemos, hay factores ambientales y químicos que pueden causar cáncer. Por ejemplo, dicen que no nos asoleemos mucho porque los rayos UV, la exposición a rayos UV muy prolongados pueden causar daños en el epitelio de nuestra piel. Entonces pueden causar directamente cáncer. Ok, o por ejemplo, sabemos que el tabaco, el uso del tabaco y principalmente el cigarro, porque pues contiene muchas sustancias que producen cáncer de pulmón, y no solo de pulmón, sino de zonas respiratorias altas, de lengua, de garganta, de boca, un sinfín, pero es directamente por exposición directa a esta cantidad de químicos que alteran la codificación de estas proteínas, como ya mencionamos. Ok, las aflatoxinas. Aflatoxinas, estas son toxinas que producen los hongos, ¿ok? Son toxinas específicas de los hongos y pues tras haber un paciente, tras haber tenido una micosis, pues el hongo al estar dentro del cuerpo, pues después expone sus toxinas, que son aflatoxinas, y tras una cierta cantidad de tiempo específico y factores patológicos y fisiológicos específicos, puede llegar a desarrollar cáncer hepático. Ok, pero este es un factor externo directamente relacionado a microorganismos. También se tiene entendido que hay bacterias como por ejemplo Helicobacter pylori, puede desarrollar cáncer de estómago o de esófago. Ok, siguiente por favor. Ok, bueno, no está de más mencionar que pues, el humo de tabaco contiene más de 70 sustancias, si no es que más, carcinógenas. Ok, y pues regularmente esas sustancias químicas inducen al daño de la parénquima pulmonar. Ok, entonces desarrolla con el tiempo la inhibición de la proteína P24, por lo cual, como ya mencionamos anteriormente en otros ejemplos, pues puede conllevar con el tiempo a la formación de tumores y pues regularmente ese tipo de pacientes, eh, tras tener tumores o no tener tumores, siguen fumando, entonces desarrolla cáncer. ¿Ok? Y pues el cáncer de pulmón es uno de los más conocidos a nivel mundial. Ah, está por debajo del cáncer de próstata y el cáncer de mama. Siguiente, por favor. Ok, los protoncogenes, como sabemos, son los que
activan es el acelerador que, como ya mencionamos en la analogía anterior, son los que activan la replicación celular, ¿ok? No son benignos, perdón, son benignos, entonces no tienen ninguna intención maligna dentro de su función, ¿ok? Entonces, por lo cual es pues, el objetivo principal de aquellos factores oncogénicos, ¿ok? Factores oncogénicos externos, como ya mencionábamos, químicos, en este caso de microorganismos, como son las bacterias, los virus o hongos, como acabamos de dar el ejemplo anterior. Ok, entonces al hacer el blanco, por lo cual debemos, bueno, el microorganismo, el factor externo, va a indagar directamente su ADN o va a modificar esta zona en el genoma para que se inhiba, perdón, se active y posteriormente, o el caso, la proteína P53 se inactive. Ok, entonces, sabemos que los oncogenes, para que se active, tienen que, son posteriores a los protooncogenes. Entonces, si hay un blanco en el objetivo de estos son los protooncogenes. Entonces, si estos se modifican, podemos entender que ya empiezan los mecanismos de activación. Entonces, empezamos por la mutación, como ya mencionamos. Al, al mutar esta serie de nucleótidos, va a haber un cambio directamente en la conformación genómica de la célula, por lo cual al multiplicarse, como es el siguiente punto, va a causar problemas. Okay, un ejemplo rápido son los protooncogenes de la familia RAS. Ok, HRAS, NRAS, KRAS, hay otros RAS. Ok, esta familia abarca el 70%, o sea, se relaciona directamente al 70% de los cánceres. Ok, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de esófago. Ok, también pues, está el colon y el de vejiga. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, como ya mencioné, la mutación va a provocar una reorganización cromosómica, va a modificar el cromosoma, el genoma y posteriormente el cromosoma de la célula, por lo cual al amplificarse, a reproducirse, va a causar este tipo de problemas, pueden causar tumores, neoplasias, ¿ok? Y posteriormente el otro ejemplo sería la activación viral. Siguiente, por favor. Ok, como conclusión, como sabemos, los factores oncogénicos están directamente relacionados con el cáncer, ¿ok? Y el conocimiento de los protooncogenes nos ayuda a comprender cómo se desarrolla este tipo de patología a través de alteraciones genéticas y a su vez epigenéticas que pues afectan el metabolismo. Como sabemos, el metabolismo celular es un poco delicado. Entonces, al haber estas alteraciones de esta alteración celular, de este equilibrio celular, se desarrollan mutaciones y estas pueden ser causadas por agentes externos o propiamente genéticos, eh, por los cuales pueden ser el desarrollo por virus, por hongos, por bacterias, por enfermedades congénitas incluso, ya que pueden ser ciertos colones pueden ser heredados, y a su vez es importante conocer que esos mecanismos, bueno, el conocimiento de estos mecanismos oncogénicos y factores oncogénicos nos brindan la oportunidad, como nosotros como profesionales, de comprender y de prevenir y a su vez diagnosticar estas enfermedades como es el cáncer. Sabemos que el cáncer es uno de los principales factores de muerte a nivel mundial y pues nosotros como profesionales de la salud debemos estar directamente arraigados y relacionados con este tipo de patologías para brindar una pues, atención empática y comprensible y a su vez dar el conocimiento y la aportación profesional que nosotros podemos dar al paciente. Muy bien, entonces esto será todo por nuestra parte. Agradecemos su tiempo. Brindamos las referencias que usamos para nuestra presentación, doctora, y le agradecemos mucho. Hasta luego.